Hola, la clase de hoy es acerca de la práctica que vamos a hacer que se llama Papelería la Surtidora, donde vamos a ver una introducción acerca de fórmulas y funciones. Lo primero que tenemos que hacer pues es abrir Excel. Vamos a abrir un libro, el cual ya tengo abierto y ya tengo creado. Vas a capturar la información que se llama Papelería la Surtidora. Encontrarás esta información en la cual debes colocar el texto Papelería la Surtidora en la celda B3. El texto número de factura en la celda H1, fecha en H2. Posteriormente, capturarás material en la celda B5, costo C5, cantidad D5, importe E5, IVA al 16% F5, total a pagar G5. Capturarás hojas blancas, que es el primer material, en B6, y sucesivamente lápices B7, sacapuntas B8, libreta B9, plumas B10, plumones B11, colores B12, plastilina B13 y la palabra total en B14. Los costos respectivamente son de 550, 200, 150, 1000, 300, 550, 1020, 400. Nos vamos a ir a la columna de cantidad. En D6 capturamos la cantidad de 3 hojas blancas, 2, 5 sacapuntas, 10 libretas, 40 plumas, 45 plumones, 23 colores y por último 5 plastilinas. Lo que vamos a calcular es el importe, el IVA, el total a pagar. El importe sabemos que es la resultante del costo y la cantidad. Es decir, si nosotros ponemos 550 por 3. En realidad, esta acción no va a hacer nada, porque tenemos que poner el signo de igual y poner la celda y el operador de lo que se va a realizar. Debemos recordar que el 550 se encuentra en la celda C6, por lo tanto pondremos igual a C6 por D6. Ahora sí nos dará la resultante formulado, que sería C6 por D6 o 550 por 3, 1650. Sucesivamente haremos el mismo cálculo para todos los demás, como lápices, que se encuentra el 200 en C7 por D7. Sacapuntas es igual a C8 por D8. Así calcularemos el importe a todos los demás hasta terminar en plastilina. Una vez que hayamos calculado el importe, sabemos que tenemos que aumentarle actualmente el 16%. Para eso sabemos que si yo tengo 500 pesos, el 10% es 50, porque hice la multiplicación de 500 por punto 10. Pero si estamos pidiendo el 16%, debe de ser la cantidad por punto 16. Entonces yo ya tengo mi importe de las hojas blancas, que es de 1650. Lo que voy a hacer es, voy a poner igual a donde tenga yo el 1650, que es la celda E6. E6 por punto 16. De esa manera he calculado que el 16% del importe de 1650 es 264. Sucesivamente haré lo mismo para cada una de las demás celdas de cada uno de los demás materiales. Pero lo que se recomienda en Excel es nunca utilizar números constantes, porque no sabemos si alguna cantidad pudiera cambiar o variar. Por lo tanto, debemos de calcular a una celda. Es decir, utilizo aquí como apoyo la celda F4, que es la del 0.16. Y agrego ese texto aquí. En vez de hacer referencia al por 0.16, voy a multiplicar por F4, que es donde tengo, aquí podemos ver, el 0.16. Ahora sí, he calculado mi 16% haciendo solo referencia en celdas. Eso lo podemos ver en la barra de fórmulas que se encuentra aquí. Al momento de agregar el igual, estamos especificando que es una fórmula, por lo tanto, quedará insertada en la barra de fórmulas, pero al darle Enter solo se visualizará el resultado en la celda. Aquí voy a escribir la siguiente fórmula, que sería para saber el 16% de los lápices, de 400 pesos el importe. Es igual a E7
por F4 igual a E8 por F4 igual a E9 por F4 igual por F4 igual a E11 por F4 igual a E12 por F4 y por último igual a E13 por F4. De esta manera ya he calculado el importe y el IVA. Ahora lo que tengo que sacar es el total a pagar. Es obvio que si yo tengo un importe y me están aumentando el 16%, pues solamente la sumatoria del importe más el IVA. Entonces, tengo que hacer referencia que sería los 1.650 más los 264, sería la cantidad que tendría yo que pagar. Y entonces, recordando que solo utilizo celdas y operadores para la fórmula, tengo que poner que es igual a donde yo tengo los 1.650, que es la celda E6 más F6. Y así haremos sucesivamente hasta terminar con la plastilina. Vamos a calcular ahora los lápices, que es igual a E7 más F7. Igual a, vamos a calcular ahora los sacapuntas, el total a pagar es igual a E8 más F8. Sucesivamente haremos lo mismo y automáticamente vamos a calcular el total a pagar de todos los materiales. Ahora, lo que dice aquí total, y si se fijan aquí tenemos otra línea abajo de total a pagar y cantidad, quiere decir que aquí vamos a hacer una sumatoria de toda la cantidad y aquí haremos una sumatoria que quedará aquí del total a pagar. Ahora vamos a seguir las instrucciones que dice, tomando en cuenta que están aquí abajo y que ese trabajo ya estaba un poco empezado. Supongamos que nosotros empezamos a escribir con la letra que por default en Excel tiene. Entonces yo tengo que hacer los cambios según me está pidiendo la práctica. Suponiendo que tenemos la letra Arial Narrow por default con un tamaño 12, que no tiene negrita, que no tiene ningún fondo de color, que la letra a lo mejor es de color negra toda, que no tiene ningún borde, porque así es como nosotros empezamos a escribir en Excel. Entonces ahora sí yo voy a seguir las instrucciones. Dice, instrucciones, captura la siguiente información y aplica lo siguiente. Inciso A, centra el título de papelería La Surtidora entre el rango B3 a G3. Tenemos capturado el título de papelería La Surtidora en la celda B3. Aquí podemos ver el contenido en la barra de fórmulas, seleccionando el rango en el que queremos que abarque, que sería de B3 hasta G3, como está aquí. Vamos a ocupar uno de los botones que vamos a estar utilizando más en Excel, que se llama el botón de combinar y centrar, que es este. Le damos clic y este botón lo que va a hacer es que va a combinar un rango. No va a alinear un centrado en una celda, solamente va a centrar, pero en un rango. Una vez que hayamos ya centrado, porque aquí dice que centremos el título entre la papelería y la surtidora, de B3 a G3 pasamos al inciso B, que dice, inicia capturando el material en la celda B5, costos C5, cantidad en B5, importe en B5, IVA en F5 y total a pagar en G5. Eso ya lo tenemos y es esto. Son estos textos que están aquí. Ahora seguimos al inciso C. Dice, aplica fuente al título, la letra Erasbol ITC, tamaño 16 y negrita. Entonces nos vamos al título de papelería La Surtidora. Vamos a cambiarle a la letra Erasbol ITC, tamaño 16 y en negrita. Muy bien. Vamos al inciso D. Aplica fondo negro a las celdas de los títulos material, costo, cantidad, importe, IVA al 16% y total a pagar. Voy a aplicarle fondo color negro y letra color blanca. Muy bien. Y negrita también. Y tamaño 16. Captura en la celda, es el inicio, captura en la celda F4 el 0.16, que ya lo tenemos aquí, pero es como si lo estuviera poniendo. Y en color
rojo el texto. Vamos a aplicarle color de texto, color rojo. Ya lo tenemos. Dice, inciso F, aplica tamaño de 14 desde B5, vamos a ubicarnos en B5, hasta G5, es decir, todos estos subtítulos, tamaño 14. Listo. Inciso G, calcula el importe a pagar con la fórmula correcta. Ya lo tenemos calculado con la fórmula correcta. Inciso G, calcula el importe a pagar con la fórmula correcta. Ya está aquí. Muy bien. El inciso H, calcula el IVA con la fórmula correcta del 16%. También ya está formulado, ya está calculado. Inciso I, calcula el total a pagar respectivamente de cada material. Ya calculamos los totales a pagar de cada uno de los materiales. Inciso G, bordea interiormente la tabla, es decir, cada celda vamos a seleccionar toda la tabla que abarque hasta plastilina, es decir, el rango desde B5 hasta G13. Y vamos a utilizar uno de los botones también que más se utiliza en Excel, que se llama todos los bordes. Vamos a aplicar un borde que se llama todos los bordes y ya pues, tenemos bordeada nuestra tabla. El inciso K dice, aplica color de fondo gris a la tabla. Vamos a seleccionar toda la parte de aquí de la tabla y vamos a aplicar fondo, color de relleno, cualquier tonalidad de gris está bien. Ya quedó. Ahora vamos a aplicar el siguiente inciso. Dice, aplica centrado a las celdas internas de la tabla desde B6 a G13. Tenemos B6, sombreamos seleccionando las celdas hasta G13, ya está seleccionada toda la tabla. Y ahora sí vamos a utilizar el centrado. Suponiendo que cuando escribimos en Excel está a la izquierda, pues ahora centramos y ya queda de esta manera. Vamos a ir al inciso Q. En la celda B14, hacer la sumatoria de la columna de cantidad por medio de fórmulas. Es decir, en la celda B14, que es esta, vamos aquí a calcular los totales de la cantidad. Voy a ayudarme un poquito con un borde inferior para que sepamos que aquí va a haber un cálculo. Y dice la instrucción que tiene que ser el cálculo con una fórmula. Vamos a iniciar con el igual, que ya sabemos que el igual se especifica en Excel, que es una fórmula igual, y vamos a sumar las cantidades. El 3 lo encontramos en D6, por lo tanto es D6 más D7 más D8 más D9 más D10 más D11 más D12 más D13 y hasta ahí. Vamos a hacer la sumatoria. Nosotros, afortunadamente en Excel, cada celda que vamos poniendo o ocupando en una fórmula se va sombreando de un color para ayudarnos a decir qué es la celda que se está utilizando. Es decir, que si nos equivocamos, pues ahí se va a ver que la celda no está coloreada. Damos Enter y ya tenemos el cálculo que el total de las cantidades vendidas es de 133. Ya tenemos ese cálculo por medio de la fórmula. Recuerden que la fórmula es la que va acompañada solamente de celdas y operadores y realizan cierta acción. Muy bien, vamos al siguiente inciso. La siguiente instrucción dice, en la celda G13, haz la sumatoria del rango desde G6 a G13. Nos vamos acá y vamos a calcular el total a pagar. Utilizo otra vez un borde inferior para saber que el cálculo se va a hacer aquí. Ya hice mi sumatoria de cantidades por medio de una fórmula que aquí se puede ver. Y ahora voy a utilizar una función para sumar el total a pagar de todo lo que se haya vendido. Muy bien. Recuerden que la función es la que va acompañada de una palabra reservada que realiza una acción en específica. Es decir, voy a poner mi signo de igual es igual a suma, porque lo que yo tengo que hacer es una suma. Afortunadamente, cuando pongo igual a suma, se abre todo un rango, en este cuadro que podemos ver aquí, de todas las funciones que abarcan las sumas. Yo puedo hacer suma de cuadros, suma de serie, suma de producto. En este caso solamente voy a hacer una simple suma. Por lo tanto, voy a poner es igual a suma, abro un paréntesis y tengo que poner el rango de lo que va a abarcar mi sumatoria. Es decir, desde G6 hasta G13. Ya sea que me ayude con el mouse arrastrando el rango o bien que yo capture G6, dos puntos, G13. Cierro con el paréntesis y doy un Enter. Observemos que la función ya está escrita aquí y también se visualiza en la barra de fórmulas.
doy un Enter y ya tenemos la cantidad resultante del total a pagar. Es decir, ya calculé mi total a pagar con la función y mi total de cantidad conforme. Inciso S. Cambia la orientación horizontal de la hoja y aplica un zoom de 74%. Nosotros podemos decir que ya hicimos este cálculo. También el H1 y H2 tienen que ir en rojo con un tamaño, creo que 14. Por ahí viene alguna instrucción. Vamos a ponerle un tamaño 14. Vamos a aplicarle negrita. Y vamos ahora sí a poner el número de factura. Ustedes pueden inventarle cualquier número de factura. Vamos a suponer que yo pongo 1234, es válido. Pero regularmente las facturas siempre empiezan con 00, 1234. Si yo pongo 00, 1234, me va a quitar los ceros, porque los ceros a la izquierda no se muestran. Si yo quiero que se vea 000, 1234, tengo que utilizar un apóstrofe que está aquí, que es este pequeño símbolo. No sé si se alcanza a ver, pero aquí en la barra de fórmulas lo vemos. Y pongo ahora sí la cantidad de ceros que yo ponga, 000, 1234. Y ahora sí ya se visualizan todos los ceros a la izquierda. La fecha la podría poner yo, que sería el día de hoy, 10 de noviembre del 2013. O bien puedo yo utilizar una función que es la función de fecha y pongo es igual a hoy, abro paréntesis, cierro paréntesis y ya me pone por medio de función la fecha. Lo que sí pasaría es que si yo capturé la fecha tecleada desde el teclado, lo que va a hacer es que la fecha me va a dejar, si yo abro mañana mi documento, perdón, mi libro de Excel, me va a poner la fecha del día anterior, porque suponiendo que la hice hoy, mañana lo abro, me pone la fecha que capturé. Sin en cambio, si yo pongo la función de hoy, cada que yo abra mi libro de Excel me va a ir actualizando la fecha al día de hoy. Muy bien, ahora voy a hacer los cambios, voy a guardar, suponiendo que ya tengo todo listo. Siempre es recomendable que cuando se trabaje en Excel y se guarde el libro, se guarda con un nombre significativo del trabajo de lo que se está haciendo. Suponiendo que este es papelería La Surtidora, puedo guardar el libro como libro de la papelería, papelería La Surtidora, pero no hacer una referencia a un nombre que no tiene nada que ver con el libro de lo que se está trabajando. Suponiendo que ya voy a guardar el libro, lo recomendable es que pongan el nombre significativo y suponiendo que tú tengas una versión de Windows actualizada como 2008 o 2007, si tú vas a guardar tu libro, regularmente se sale con el tipo de libro de Excel, pero si vamos a suponer tú vas a llevar tu práctica que acabas de hacer a una computadora con un Windows más antiguo, lo más lógico, lo seguro es que no vas a poder abrir tu libro de Excel en la versión nueva, en una versión vieja o viceversa, por lo cual se te recomienda que en vez de guardarlo como sale como tipo libro de Excel, lo guardes como libro de Excel versión 97-2003 que lo encontramos aquí, le damos Enter y ahora sí guardamos. En este caso, alumno, te recomiendo que guardes prácticas, el grupo con el que tú vas, guión medio y tu nombre o el nombre del jefe de equipo para que yo pueda distinguir quién es el que los está haciendo. Como el ejemplo que estoy poniendo, le doy guardar y ya tenemos nuestra práctica guardada. Ahora, suponemos que ya tenemos la práctica terminada porque le hicimos todas las instrucciones que se te solicitan, ya sacamos todos los cálculos que se te pidieron por medio de fórmula y por medio de una función. Entonces, ahora nosotros podríamos mandar imprimir. ¿Qué pasaría si nosotros no ajustamos márgenes o no ajustamos la hoja? Probablemente lo que va a hacer es que la impresión va a salir mal o va a salir todo en diferentes hojas. Yo me voy a ir a lo que es la vista preliminar, ya sea aquí en mi barra de herramientas de acceso directo, en mi botón de vista preliminar o bien dando control F2. Abro mi vista preliminar. Esta página, esta hoja, yo ya la tenía ahorita acomodada. Por lo tanto, con la instrucción que dice aquí, cambiar la orientación horizontal y aplica un zoom de 74%. Pero suponiendo que nosotros no tenemos, porque se supone que la estamos haciendo, regularmente sabemos que la página te va a salir en vertical en un porcentaje
por default. ¿Qué va a pasar aquí? Nosotros podemos creer que ya está listo para imprimir, como aquí ya se visualiza porque ya lo arreglamos, ya ajustamos los márgenes, pero suponiendo que no, que eso no hayamos hecho porque así al abrir Excel no está acomodado. Tengo yo que ajustar aquí, habilito la opción de mostrar márgenes y tengo que ir ajustando según yo considere, más para acá o más para allá, suponiendo que así haya quedado al principio. Nosotros podemos pensar que ya quedó listo, que ya quedó más o menos el mismo de aquí a acá, el mismo espacio entre la hoja. Deshabilitamos el margen, pero aquí en mi barra de estado me está diciendo que hay una página, una de dos, es decir, que hay dos páginas. Me voy al botón de página siguiente y ya me estoy dando cuenta que hay un texto que cuando yo mande a imprimir me va a salir en dos páginas, es decir, que este texto quedó fuera de la página 1. Por lo tanto, entonces sé que tengo que ajustar mis márgenes para que quede solo en una página. Por lo tanto, jalo con el mouse cuando vea este vértice de esta 4 puntos, lo jalo hacia la izquierda y ahora sí ya me queda un pequeño espacio aquí y aquí no me queda casi, no hay espacio. Entonces yo puedo hacer que todavía recorra hacia la derecha y ahora sí ya se ve un poquito más centrado entre la izquierda y entre la derecha. Me está diciendo mi barra de estado que toda la información la tengo en una sola página, es decir, no se brinca a otra página, cuando lo vaya a imprimir de este modo va a quedar, pero puede ser que a lo mejor el porcentaje de impresión está mucho más amplio, supongamos que está un 85%, vemos que aumentó la visibilidad de la hoja, pero vuelve a ponernos información en una página 2. Podemos observar que ahora la más información aumentó a otra página y no queremos que salga todo en una página. Entonces tendría yo que ajustar aquí en el botón de configurar página a un porcentaje como lo está pidiendo la instrucción al 74%. Yo les ajusté al 74% porque era la cantidad que yo había visto que se podía ver en una sola página. Pero ustedes como usuarios deben de ajustar al porcentaje que quede visible para que el usuario no le afecte y se brinque a otras páginas. Entonces, aquí yo ajusto al 74%, dice la instrucción que va a ir en orientación horizontal, le doy a aceptar, ahora sí ya queda en orientación horizontal. Ajustamos la orientación horizontal para que tengamos un poco más de espacio, por eso es que de este modo la práctica va a estar de modo horizontal. Ahora sí, yo podría todavía ajustar un poquito más mi porcentaje, porque si se fijan aquí tenemos un poquito más de espacio. Vamos a suponer que lo aumento a un 78%. Todavía sigue página 1 y todavía tenemos mucho más espacio para seguir escribiendo. Pero la instrucción dice que lo dejemos al 74%. Muy bien. Ahora sí vamos a cerrar la vista preliminar dándole clic aquí o bien dándole clic a la tecla Escape. He cerrado ya mi vista preliminar, sigo en mi vista normal. Vemos una segmentación que aquí abarca, significa que mi página solamente va a imprimir desde la columna A hasta la columna N y lo que yo escriba aquí ya no se va a ver impreso. Vamos a irnos otra vez a la vista preliminar. Vemos que solamente hay página 1, que hay una página 2 y lo que yo escribí ahorita, este texto, se muestra en una página 2 porque estaba fuera del segmento de la página 1 que abarcaba hasta F. Vamos a ahorrar esta información. Y ahora sí ya tenemos ajustada nuestra página 1 de modo horizontal y con un 74% de vista en impresión. Si yo quisiera modificar a lo mejor las páginas, porque a veces hacemos un texto muy largo, suponiendo que abarquemos demasiadas columnas, se brinca a la página 2, página 3, página 4, y nosotros podemos creer que ya está ajustado. Siempre es recomendable que vayas al menú Vista, al botón de Vista de previa de salto de página, que es este, le damos clic y podemos aquí ver lo que se ajusta. Mira, aquí seguimos viendo que tenemos la palabra esta de texto un poquito fuera de la página 1, es decir, que cuando yo mande a imprimir este texto que está aquí, no se me va a imprimir en la página 1, me va a sacar otra página y me va a sacar este pedacito que dice blanco al texto o blanco nada más. Y lo que yo voy a hacer es arrastrar mi borde de mi página para que hasta este punto salga todavía impreso en la página 1. Yo voy a arrastrar, voy a hacer un poquito más grande la columna N para que se siga viendo
el texto blanco al texto en la página 1 y arrastro otra vez el margen de mi página 1 y ahora sí ya todo esto va a quedar impreso en mi página 1 de este modo. Me regreso a mi vista normal, que le damos clic aquí y ahora sí ya tengo lista mi práctica. De este modo quedará impreso, no se pasa a ninguna página 2, todo el texto sale impreso en la misma página. He hecho mis cálculos. Recuerden que la práctica no me la van a mandar ni por correo, ni tampoco me la van a traer impresa, porque de ese modo no voy a poder visualizar que tenga fórmulas. Entonces lo que van a hacer es guardar el archivo y previo a la siguiente práctica les voy a estar diciendo cómo es que me van a entregar estas prácticas. Les recuerdo, vamos a hacer 6 prácticas de Excel. Son equipos de 6 integrantes. Cada uno tiene que hacer una práctica. Entonces, les recomiendo que guarden en la hoja que están haciendo la práctica, es decir, esta, suponiendo que la hizo esta práctica del equipo de Denise López, la hizo Juanito Pérez. Pónganle el nombre práctica 1, Juanito Pérez. Y que la práctica 2, que es la que vamos a hacer, la de las tablas, la vaya a hacer Carlita Estrada o otra vez Denise López, grábenla con el nombre de práctica 2, Denise López, como se muestra aquí en la pestaña de etiquetas. Es decir, ustedes harán 6 páginas, 6 hojas, que las va a contener todo el libro que se llama Prácticas 1, del grupo que es guión y el jefe del equipo. De ese modo me van a mandar la práctica. Muy bien, hemos terminado el video tutorial de la práctica número 2 de la materia de TICS impartido por la maestra Denise López. Espero no haya quedado ninguna duda y si la hay, puedes contactarme a mi correo denislopez111@gmail.com. Ahí espero tus comentarios y si no, pues en clase nos vemos. Que tengas buen día.